Y ahora sí. Ok, este es el capítulo, bueno, como está diciendo, cinemática plana de un cuerpo rígido, que vendría siendo el capítulo 16, que nos dice, bueno, en este capítulo vamos a ver que ya vamos a tener en cuenta algunas consideraciones de geometría. Bueno, a partir de aquí, ya el resto de temas, bueno, cuando terminemos este capítulo, ahora sí vamos a tener que tener en cuenta la forma de los cuerpos, que nos va a influir mucho en la parte de angular de los ejercicios. Ahora vamos a ver lo que vendrían siendo las relaciones que hay entre las velocidades y aceleraciones lineales con sus contrapartes angulares. Que vamos a ver, por ejemplo, vamos a tener que en un movimiento plano, en un cuerpo rígido, vamos a tener tres variantes. La primera es la traslación. Como dice en la presentación, este es un tipo de movimiento en cual todas las partículas de un cuerpo tienen la misma velocidad y dirección. Las trayectorias de dichos puntos son paralelas. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, que ustedes imagínense que tienen un lápiz que van a trasladar, es decir, solo se va a mover con cierta trayectoria. Ay, pucha, ay, no tengo la... Aquí está. Vamos a ver que, por ejemplo, tengamos una barra orientada de esta manera. ¿Qué quiere decir que se está trasladando? Podemos tener que se traslada hacia allá. Si esta partícula se traslada hacia allá, esta partícula tiene la misma velocidad y la misma dirección. Es decir, todas las partículas de ese cuerpo van a describir una trayectoria ¿cómo es que se dice? Ay, rectilínea. También tenemos la variante curvilínea, pero digamos, lo importante aquí es ver que todas las partículas con respecto a las demás tienen una trayectoria paralela. Es decir, digamos, si nosotros vemos esta partícula, va a tener una trayectoria en esta dirección, que va a ser, bueno, hagamos de cuenta que esos están alineados, van a tener la misma trayectoria, no van a tener la misma trayectoria y son paralelas, como lo vamos a ver aquí, que tenemos trayectoria de traslación rectilínea. Si nosotros cogemos cualquier punto P y vamos a agarrar otro punto P', nosotros vamos a ver que van a denotar igual una trayectoria paralela con respecto a la otra. Caso contrario que vamos a tener en rotación pura o rotación de un eje fijo, en que todas las partículas, a excepción de aquellas que se quedan en el eje de rotación, describen una trayectoria circular. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como aquí vemos, pongamos que tenemos bueno, vámonos desde el plano superior, que digamos que aquí tenemos un disco que está girando con respecto a este eje central. Vamos a ver que si nosotros agarramos este punto de acá, no va a tener la misma trayectoria circular, que va a tener un punto que está en el puro borde del disco. Es decir, aquí las trayectorias van a depender de su ubicación con respecto al centro, con respecto al eje de rotación, como lo podemos ver acá. Este punto que está más cercano al eje va a denotar una trayectoria circular más pequeña, mientras que el que está más al extremo del cuerpo va a denotar una trayectoria circular más grande. ¿Y qué pasa con los puntos que nosotros vamos a tener en el puro eje? Esos puntos no van a tener ninguna velocidad, porque podemos verlo tanto por su ecuación, por ejemplo, bueno, vamos a ver más adelante que en las trayectorias bueno, en las rotaciones puras, nosotros vamos a tener que tenemos velocidades tangenciales que van a variar, bueno, que van a depender de omega cruz R. Entonces, cuanto mayor sea el R, es decir, entre más al extremo se encuentre ese radio, digamos que tengamos aquí un disco y tengamos aquí este punto, tenemos este R supremo, vamos a ver que la velocidad de este punto va a ser menor a la velocidad que tengamos acá. Digamos, esto va a ir aumentando. Con respecto, cuán mayor sea el radio o la posición que se encuentre con respecto al eje de rotación, va a ser mayor su velocidad. Y vamos a tener el movimiento plano general, que siempre lo vamos a considerar, que presenta una combinación entre traslación y rotación, es decir, todas las partículas van a rotar, pero al mismo tiempo van a también tener una traslación. Y como nota, nosotros vamos a tener también las trayectorias que son líneas curvas y paralelas, que vamos a llamar, que esto podemos llegar a confundirlo con, con una rotación, pero en este caso nosotros no tenemos una rotación. Veamos, esto es un ejemplo de un ejercicio, es un ejercicio, no recuerdo cuál era, pero lo que es importante es que ver aquí es que tenemos una caja, bueno, una masa, pucha, no puedo ver esto, tenemos aquí una caja colgando,
Y se nos dice que se suelta, digamos, aquí tenemos un punto, pero lo soltamos. Ah, no, mentira, es al revés, está aquí. Está en esta posición. Vemos que antes tenía un mecate como en esta posición, que lo estaba jalando, pero se lo cortamos. Entonces nosotros vamos a ver que uno puede decir, ah, puede tener una rotación, pero si nosotros vemos este punto de acá, va a definir una trayectoria circular, pero esta también. Y si nosotros nos podemos saber, todas esas trayectorias son paralelas. Entonces vamos a tener una traslación curvilínea, que en este caso es que todos los puntos van a tener tanto una aceleración normal como tangencial y van a tener una velocidad tangencial. Entonces, y esos tienen que, aquí vamos a seguir viendo la parte de aceleraciones tangenciales y normales, que son bastante importantes para estos ejercicios. Ahora. Eso es parecido como cuando la bala choca en el cuadrito que está suspendido. Ajá. Nosotros vamos, de hecho, eso es un claro ejemplo, porque nosotros vamos, aquí tenemos la posición inicial. Uno puede decir, ah, ok, es que este punto acá, bueno, posteriormente que es como la otra posición, va a estar aquí. Pero si nosotros vemos bien, nosotros vemos que este cuerpo no está rotando. Él se va a estar trasladando de manera curvilínea, porque él va a denotar como una trayectoria de ese punto. Igual este punto de acá, todos van a tener una trayectoria curvilínea y son paralelas entre sí. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Y si nosotros nos imaginamos bueno, imagínense en ese caso en el que tenemos una masa, bueno, una masa cuadrada que está colgando y le disparamos una bala, vamos a ver que él va como a mecerse. Es que no se me ocurre un ejemplo. No, es que no se me ocurre un ejemplo como más acercado a la realidad. Pero traten de imaginar ese momento. Si ustedes ven, ese cuerpo va a trasladarse de manera curvilínea, pero no va a rotar. Ahora, también bueno, como aquí vamos a ver más a fondo cada uno de los tipos de traslación, bueno, de movimiento. El primero que estamos viendo es la traslación. Y en este, como habíamos dicho anteriormente, bueno, aquí vamos a trabajar mucho lo que va a ser las componentes relativas. Por ejemplo, esto, RB es igual a RA más RB de A. ¿Esto cómo se lee? Se lee la ubicación de R es igual a la ubicación de RA, bueno, de A más bien, más la ubicación de B con respecto a A. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a denotar siempre, como se ve acá, vamos a denotar un eje, un sistema de coordenadas trasladante, podemos verlo como un sistema de coordenadas de referencia nuevo, por así decirlo. Digamos que nosotros tengamos, bueno, como se ve acá, este es el original, este de acá. Y este va a ser por llamámoslo X, Y, Z, por decirlo de una manera. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ubicarlo en nuestro punto de referencia, que sería en este caso sería A. Entonces nosotros vamos a ir con respecto a A, vamos a medir la distancia de AB. Y con eso nosotros vamos a ver que, bueno, aquí de hecho aquí se ve, esta es la posición de A más el RB de A, y vamos a obtener la posición de, bueno, como tal, RB. Que esto lo vamos a ver, ahorita es como muy complicado verlo porque estamos viendo nada más en términos, pero ahorita en los ejercicios vamos a ver que tiene más sentido. Y como habíamos dicho en la traslación, todas las partículas tienen la misma velocidad y por ende también tienen su misma aceleración. Entonces podemos aquí ver que la velocidad de B es igual a la velocidad de A y que la aceleración de B es la misma que la aceleración de A. Esto mismo aplica para cualquier punto P, un punto aleatorio. Vamos a tener uno que esto sería RP. Igual aquí tenemos RA, pero si nosotros, bueno, voy a tratar de subrayarlo sin hacer mucho desmadre. Igual aquí tenemos RA. Y si nosotros queremos RP, podemos decir que es RA más RP de A. Recordemos que siempre el de aquí es el que estamos midiendo y el de abajo es como el de referencia. Y aquí vamos a ver que igual. Ajá. Yo eso siempre lo he visto como si fuera un observador, ¿verdad? Ajá. Yo me siento en la partícula B en este caso. Bueno, más bien en la partícula A, porque es desde donde estás midiendo.
Ok, es donde estoy viendo todo el sistema. Ok. Ajá. Esto es como nuestro nuevo sistema de referencia, por así decirlo. Donde vamos a colocar nuestro nuevo sistema de referencia para medir la ubicación de P. Lo mismo aquí, y aquí sí hay que respetar los signos. Digamos, por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos aquí sería en X positivo y en Y positivo. Pero aquí, digamos, si el punto P estuviera ubicado acá, y vamos a medir con respecto a A, aquí sería hacia la izquierda y hacia abajo, entonces ese RB de A va a ser negativo, bueno, va a tener coordenadas X y Y negativas. Pero eso lo vamos a ver más adelante en los otros ejercicios. Ahora vamos a tener la rotación alrededor de un eje fijo. ¿Qué va a pasar en estos casos? Vamos a tener una posición angular que está definida desde una línea de referencia hasta R. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener, por ejemplo, esta línea de referencia. Digamos que estamos en un disco. Que va a tener R y que vamos a tener cita. Y desde donde nosotros vamos a empezar a medir el desplazamiento desde esta línea de referencia. Normalmente nosotros siempre lo asumimos, por ejemplo, que ustedes les dicen que tienen un disco acá. Y aquí tienen el punto A y que cuánto, no sé, por ejemplo, cuánto se traslada después de 2 revoluciones. Entonces uno empieza a medir desde aquí, o cuándo se ubica, o dónde se ubica, no sé, tal vez A después de 0, no sé, 3pi, por poner un ejemplo. Entonces nosotros siempre vamos a medir con respecto de una línea de referencia. Igual normalmente siempre se asume bueno, es que muy pocos ejercicios nos preguntan, solo los primeros vamos a ver que nos van a preguntar sobre desplazamiento angular y la posición angular. Ahora, bueno, como dice aquí, desplazamiento angular es el cambio de posición angular. Por ejemplo, aquí tenemos la posición 1 y aquí tenemos, por ejemplo, la posición 2. Entonces aquí, esto, como tal, todo esto, este arco que tenemos acá es el zeta, que es lo que se va a desplazar. Ahora bien, aquí se tienen las mismas relaciones que nosotros teníamos en la parte lineal de los ejercicios. Velocidad angular, ¿qué es la velocidad angular? Es la razón de cambio respecto al tiempo de la posición angular. Veamos que aquí tenemos la misma, la analogía con la parte lineal, que aquí más bien sería S de t. Es la misma relación, solo que esta es la lineal y esta es la angular. Y lo mismo para la aceleración angular, que vamos a tener que sería la razón de cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y aquí también se mantiene la misma igualdad. Veamos que, si nosotros recordamos que omega, bueno, esto se lee como, bueno, esto es zeta, esto es omega y esto es alfa. Nosotros vamos a ver las siguientes relaciones. Vamos a ver que bueno, tenemos zeta, que omega es la derivada de zeta, o bien podemos denotarlo como zeta punto, que eso lo vamos a utilizar más que todo en vibraciones, pero esto es más que todo a final de semestre. Y que alfa es de la derivada de omega con respecto del tiempo, pero vamos a ver cómo sería la segunda. Bueno, si nosotros sabemos que omega es la derivada de zeta, vamos a tener que seguir a la segunda derivada de zeta con respecto de t cuadrado. Y estas son las relaciones que tenemos que ver o recordar más en algunos ejercicios que nos van a servir bastante. Igual, aquí vamos a ver que aplican las mismas relaciones que nosotros tenemos en la parte lineal, que aquí sería la A de S por V de V. Que recordemos que nosotros, esto es una relación que viene en el formulario, que rara se usa, pero sí podemos terminar usándola. Y lo mismo que aplica para las relaciones de velocidad. Por ejemplo, veamos que esta fórmula es la versión angular de esta fórmula que nosotros tenemos en el formulario. De hecho, si ustedes ven en el formulario, ustedes no se les dan estas fórmulas porque uno mismo puede obtenerlas de las partes lineales. Por ejemplo, aquí que más bien sería que la velocidad es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por S menos S sub 0. Es la misma relación, solo que cambió con las variables angulares. Y ustedes pueden hacer esto para las demás ecuaciones, digamos. A ver si me acuerdo de una. Creo que era, ese final es S sub 0 más v por t más un medio de AC por t al cuadrado. Aquí viene siendo lo mismo. Aquí podemos aplicar que más bien sería zeta es igual a zeta sub 0 más omega sub 0 por t
más un medio de alfa por t al cuadrado. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo para las otras ecuaciones. De hecho, voy a salirme un toque. Voy a ver si tengo aquí el formulario. Todas estas relaciones, estas ecuaciones, ustedes pueden aplicarlas para la parte angular. Lo que vendría siendo esta de acá. Bueno, esta fue la que usamos, que la velocidad final. De hecho, vamos a ver si lo puedo escribir acá. Sí, sí puedo. Que quedó una vez apuntado. Si nosotros teníamos, por ejemplo, V sub T más CT, aquí podría ser más bien omega, omega sub 0 más alfa por T, y aquí obtenemos. Ustedes pueden aplicar esto para todas estas ecuaciones. Y eso depende del ejercicio ustedes. Y aquí se mantiene lo mismo, digamos, si nosotros, si ustedes tienen que omega es constante, de una vez esto quiere decir que alfa es igual a 0. Aplica lo mismo que hemos visto en la parte lineal. Perdón, en la parte lineal. Ahora, movimiento de un punto P. ¿Esto qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener que un punto que esté en una rotación, nosotros vamos a ver que va a tener una velocidad tangencial asociada. Por ejemplo, vemos que la posición de P está definida por el vector de posición que se extiende desde O hasta P, que es lo que veníamos diciendo. Que en este caso podemos verlo a lo mismo, que tenemos un punto de referencia O, que sería R de O, por no, más bien, es al revés, RP de O. Pero nosotros siempre vamos a tomar de ese punto O como el centro, entonces nosotros podemos, como por así decirlo, ignorarlo, y nosotros siempre lo notamos como R de O por estos casos, por poner un ejemplo. O más bien RP. Porque en estos casos que el origen nosotros tal vez podamos decir que aquí estaba nuestro eje X, bueno, el de referencia normal que nosotros siempre usamos, el corriente que nosotros usamos. Y vamos a ver que aquí tenemos la velocidad, que la magnitud de la velocidad P se calcula dividiendo de S es igual a R de zeta entre dt, y de tal modo se obtiene que V es igual a omega por R, que es la relación que venimos viendo. Que esto nada más, esto es para la parte de magnitud, esta de acá. Que va a haber ejercicios que a nosotros puede que no nos interese como tal la dirección, que van a ser ejercicios muy triviales, bueno, no triviales, sino en el sentido que solo nos preguntan por magnitudes, entonces podemos usar esta ecuación, pero en el momento que nosotros nos pregunten por dirección, tenemos que usar la versión vectorial, que es la versión de producto cruz, que aquí viene, por eso les digo que hay que volver a practicar los productos cruz. La ventaja, digamos, de esta parte del curso es que nosotros solo vamos a trabajar en 2 dimensiones, en X y Y. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solo vamos a tener que hacer productos cruz de, no sé, por ejemplo, K, cruz, una componente Y más una componente Y. Nunca vamos a tener que hacer Y más J más K. Cruz, bueno, más bien, cruz esto. Porque nosotros solo vamos a trabajar en 2 dimensiones. Esta es una ventaja de esta parte del curso. Entonces no se preocupen por aquello de que tengan que trabajar en 3 dimensiones, porque muy rara vez, o nunca, de hecho, puede que lo pase, pero es muy poco y no es el chiste del curso. Porque ya en 3 dimensiones es muy pesado hacer los productos cruz. Lo mismo tenemos para la aceleración. Veamos que se tienen tanto las componentes normal y tangencial y las estandadas, por ejemplo. En este caso, veamos que tenemos acá una aceleración angular alfa. Tenemos este punto P. Nosotros vamos a ver qué vamos a tener. Una aceleración tangencial generada por esta aceleración angular. Bueno, y esto no lo mencioné en la parte anterior. La aceleración angular, bueno, y la velocidad angular tienen que tener bueno, las velocidades tienen que tener concordancia con estas velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sí estamos viendo que tenemos una aceleración en este sentido y nosotros vamos a obtener la velocidad de este punto P. Tiene que ser, tienen que coincidir, por así decirlo, en el sentido. ¿Sí me explico? Porque vemos que si nosotros estamos girando en este sentido, una velocidad tangencial tiene en este sentido. No tiene sentido decir que nosotros tenemos una velocidad en este sentido y más bien tengamos una velocidad tangencial en esta dirección. No tiene sentido si nosotros lo vemos de manera física o si hacemos el producto cruz. Ahora, nosotros en las aceleraciones tenemos lo mismo.
la aceleración angular tiene que tener concordancia con la aceleración tangencial. Y recordemos que nosotros tenemos también su componente normal. Aquí la componente normal está dada por omega al cuadrado por r. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos que omega es igual a 0, nosotros tenemos una aceleración normal igual a 0. Pero recordemos que eso no significa que no podamos tener aceleración tangencial, porque nos pueden decir que estamos partiendo del reposo, pero tenemos una aceleración angular dada. Entonces aquí podemos bien tener una aceleración tangencial diferente de 0, pero podemos tener una aceleración normal igual a 0. No, es como un pequeño detalle que vamos a ver más adelante en algunos ejercicios. Igual hoy solo vamos a trabajar en la parte de velocidades, pero hay que tomarlo en cuenta para las semanas posteriores. Bueno, y la aceleración como tal de un punto, como dice acá, es la suma de su componente tangencial más su componente normal, que esa es la fórmula general que nosotros vamos a utilizar. Y aquí igual vamos a trabajar con componentes E y J, entonces hay que ser muy ordenados y hay que tener con estos ejercicios, porque estos ejercicios no son complicados, pero pueden ser un toque largos porque hay que trabajar con muchos componentes I y J. Bueno, y nosotros ahora vamos a tener que andar haciendo el análisis del movimiento relativo, que es lo que les venían mencionando anteriormente. Como nosotros tenemos la posición, recordemos que podemos establecer un eje, por ejemplo, que tomamos el punto A como nuestra referencia. Como podemos ver acá, nosotros podemos tanto obtener una posición. Ok, vamos que siempre que tengamos RB o con una sola, solo subíndice, esto nos quiere decir que tenemos una posición absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que esa es su posición con respecto al eje de referencia fijo, que sería este de acá, que es el que siempre utilizamos, la referencia como tal. Está dada por igual la suma de la posición absoluta de A más la posición relativa de B con respecto a A. Podemos aplicar lo mismo para las velocidades. ¿Qué vamos a tener en este caso? Esto es bastante importante que lo tengamos claro. Nosotros cuando hacemos velocidades vamos a asumir, por ejemplo, que tengamos aquí este brazo. Nosotros aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B. Nosotros en el momento que hagamos esta suma, voy a hacer un toque lento para que nos quede claro, para que esto ayude mucho a ver los resultados. Si nosotros tenemos que B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto a A, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a obtener que sería la velocidad de A más omega de la barra B, que sería imaginémonos que sería en este sentido, ¿qué sentido? No, mentira. No, hagámoslo al revés, más bien que es en sentido, ay, no puedo borrar esta barra. Más bien digamos que es en sentido antihorario, que es en este sentido más bien. ¿Qué vamos a ver? Que la velocidad de A va a estar dada por, digamos que tenemos que sería en esta dirección, la velocidad de A. No, que sería omega A cruz RB de A. Que esto es igual, como habíamos dicho anteriormente, es poner un eje de referencia trasladante en A y medir la posición de B, que sería en esta dirección, que sería mi RB de A. Ahora, a la hora de hacer del producto cruz, nosotros, bueno, recordemos que un movimiento plano general, eso quiere decir que aquí tenemos, esto es algo que explican los profes, cuando nosotros tenemos movimiento plano general, esta es la componente de traslación, y que más bien esta es la componente de rotación. ¿Y qué vamos a ver? Por ejemplo, si nosotros tenemos que este cuerpo gira en esta dirección, que es en K positivo, nosotros vamos a ver, porque nosotros para poder ver esto bien, nosotros vamos a ver que nosotros podemos ver que vamos a rotar con respecto de A. Entonces, ¿cómo va a ser la dirección de si estamos rotando con respecto a A con esta velocidad angular omega A? Vamos a ver que sería en esta dirección aproximadamente, porque recordemos que la velocidad tangencial siempre va a ser perpendicular al R. Entonces, eso, bueno, aquí está la fórmula de hecho, omega por RA. Y cuidado con esta ecuación. No es lo mismo tener omega por RBA a que tener RBA por omega.
esto cambia completamente los resultados. Ay, lo borré todo, ay, qué lindo. Bueno, espero que hayan apuntado porque eso sí, ya se me fue todo. Pero sí, no es lo mismo tener omega, cruz, RBDA. No es lo mismo que tener, ok, RBDA, cruz, omega. Nada más para que tengan en cuenta eso. Me salió la presentación. Ok. Y lo último que vamos a ver es que vamos a tener centros instantáneos de velocidad cero. ¿Qué es esto? Un centro instantáneo, así muy resumidas cuentas, es un punto de velocidad cero. ¿Y esto en qué nos afecta o en qué nos ayuda? ¿Qué es un punto en que nosotros vamos a poder decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, que queremos la velocidad de A, como está mostrado acá, y nosotros queremos no complicarnos la vida, como es un punto de velocidad cero, nosotros podemos decir que sería la velocidad del centro instantáneo más la velocidad de A con respecto a ese centro instantáneo. ¿Y qué dijimos? Que la velocidad de ese punto, de ese centro instantáneo es cero. Entonces nada más tenemos que calcular la componente rotacional. Y nosotros podemos ver que un centro instantáneo es como un punto, como un eje fijo, donde todas las partículas de un cuerpo van a rotar, que lo vamos a ver más en los últimos ejercicios, que es un punto donde nosotros podemos ver que las partículas de un cuerpo van a girar respecto a ese punto. Como que dice, para ubicar estos centros instantáneos, lo que vamos a hacer es denotar, vamos a extender líneas perpendiculares a las velocidades y donde esas líneas intersequen es que tenemos un centro instantáneo, que esto lo vamos a ver en algunos ejercicios. O también un centro instantáneo en algunos casos físicos podría ser el punto de contacto de una llanta con el suelo, por ejemplo, que tengamos una llanta aquí, que tiene una velocidad angular en ese sentido, y que tenemos el suelo. Este punto acá es un centro instantáneo, que eso nos va a facilitar mucho el cálculo de los resultados. O, por ejemplo, en este caso que tenemos acá, bueno, o podemos dejarlo, o también una cremallera. Digamos que nosotros tenemos, de hecho, es uno de los ejercicios que vamos a hacer. Si nosotros tenemos un eje, digamos de cuenta que esto es un eje, porque si me pongo a hacer un eje muy al pie de la letra, nos quedamos aquí esta Navidad, pero aquí tenemos un eje, y aquí tenemos de vista lateral otro eje. El punto de contacto de este eje, que sería acá, también es un centro instantáneo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, igual estos ejercicios, un centro instantáneo nos facilita mucho los cálculos y igual nos va a permitir, por ejemplo, encontrar la velocidad angular de este cuerpo. Bueno, los cuerpos que queramos analizar. Y eso sería la, la explicación teórica del día de hoy. No sé si tienen alguna duda o quieren que me devuelva con respecto a esta materia. Sí, yo sé que es bastante comprimido, pero ahorita que hagamos ejercicios va a quedar más claro. Sí, porque era lo que me cuesta a mí a veces definir el plan. Sí, pero ahorita vamos a ver. Yo voy a tratar de hacer como los bosquejillos para que quede más claro. Ok. Sí, sí, vamos a ver cómo nos va en los ejercicios. Ok, ok. Bueno, esta es la presentación. Bueno, yo la subí, pero voy a guardarla para que tengamos los apuntes. Igual, esta es la presentación que vamos a seguir usando para, bueno, podría ser una presentación aparte para cada tema. Porque en los temas que siguen, porque esto no hemos terminado el capítulo, esto es nada más como la primera parte del capítulo. Porque, digamos, hoy solo vamos a ver lo que vendrían siendo velocidades. Ya la otra semana, en teoría, nos tocarían aceleraciones. Y de hoy en 15 nos tocaría ver Coriolis, que es un tema que sí me gustaría que viéramos como tal, con detenimiento, porque yo sé que Coriolis a mucha gente les da un yello cuando lo ven, porque cuesta imaginarse, pero vamos a ver que no es nada del otro mundo, nomás es de cuestión de práctica. Entonces, bueno, aquí tenemos cuántos ejercicios son, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, son 8. Ya aquí vamos a ver que ahorita estos ejercicios son rápidos, pero conforme vayan, ya después de esta parte, los ejercicios con costo nos va a dar chance de ser
3 o 4, porque son ejercicios que van a involucrar muchos análisis, son bastante extensos. Entonces, yo creo que sigo grabando, ¿verdad? Ah, bueno, sí. Ok, este es el ejercicio 16.4, que nos dice lo siguiente. El disco está girando originalmente a una velocidad angular de, bueno, una velocidad inicial omega sub 0 igual a 12 radianes entre segundo. Si se somete a una aceleración angular constante de 20 radianes entre segundo, determine las magnitudes de la velocidad y las componentes n y t de la aceleración del punto B cuando el disco experimenta 2 revoluciones. ¿Alguna idea de cómo resolver este ejercicio? O más o menos se dan una idea de cómo entrarle. No, yo no. No sé Ok, si Francisco. ok. Veamos que se nos está dando una velocidad inicial. Ay, ¿qué es eso? ¿Por qué tengo color verde? What the fuck? La velocidad inicial, que es de 12 radianes entre segundo, nos están dando, nos están preguntando las magnitudes de la aceleración, es decir, ocupamos la aceleración, ocupamos más bien la aceleración tangencial y normal después de cierto desplazamiento angular, que vendría siendo las 2 revoluciones. Y nos están preguntando, sí, creo que eso es lo único que nos preguntan. Ahora, nos están preguntando también la magnitud de la velocidad. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Vemos que nos están diciendo que tenemos una aceleración angular de 20 radianes entre segundo al cuadrado, que es constante. Entonces, de aquí vemos que podemos utilizar las ecuaciones que hemos mencionado anteriormente. De hecho, agarramos las del formulario. ¿Cuál era lo que se utilizaba en este ejercicio? Vamos a agarrar la ecuación que v final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento final menos el inicial, y lo podemos pasar a su variante angular, que vendría siendo la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más 2 veces la aceleración angular por el zeta final menos el zeta inicial. Ahora bien, ¿qué quiere? Recordemos que aquí tenemos el desplazamiento. Vemos que nosotros podríamos decir que vemos que aquí solo nos están preguntando las componentes, no nos están preguntando bueno, que como nos están preguntando componentes, ya más o menos sabemos la dirección, pero solo queremos su magnitud como tal. Entonces, veamos que no nos preguntan como tal, no sé, que nos demos en coordenadas I y J. Entonces podemos nada más, por decir así, que aquí está nuestra referencia y nos están pidiendo sus revoluciones, que la verdad aquí no importa de verlas, deben medir de dónde o cuál punto, o la ubicación del punto final. Ahora, veamos que nos están dando después de 2 revoluciones. Nosotros no podemos trabajar en revoluciones. Tenemos que trabajarlo en todo en radianes. Entonces, si nosotros vamos y hacemos la conversión, vemos que 2 revoluciones, que una revolución es, bueno, aquí una revolución es igual a 2pi radianes, de que obtenemos que nuestro desplazamiento angular es de, bueno, nuestra posición angular final es de 4pi. Entonces, ya con esto, vemos que podemos obtener las velocidades. Bueno, ¿qué sería omega? Bueno, aquí voy a meter de todo en una raíz, que sería omega final menos. Bueno, vemos que aquí solo metí todos en una raíz. El omega inicial, bueno, la velocidad angular inicial, ¿cuánto es? Nos dicen que es de 12 al cuadrado más 2 veces la velocidad angular, que es 20. Bueno, aceleración angular, perdón. Por la posición final angular menos la posición inicial, que vamos a asumir en 0. Y esto nos va a dar que nuestra velocidad angular final es de 25,43 radianes. Ahora, vemos que aquí
todavía siguen aplicando las ecuaciones que nosotros habíamos utilizado en la parte de Newton. ¿Cuál era? Que, por ejemplo, tenemos que la velocidad angular, perdón, que la aceleración normal es la velocidad tangencial al cuadrado entre radio curvatura. Pero vamos a ver que se puede utilizar esta, pero ya casi no se acostumbra porque nosotros ya vamos a utilizar la que la aceleración normal es igual a menos 2 veces el ángulo. Bueno, en este caso solo nos interesa la magnitud por R. Entonces, veamos que si nosotros tenemos que la aceleración tangencial es, nosotros vamos a extender un brazo de palanca desde el centro hasta el punto B, para que tendremos nuestra aceleración normal, tangencial, perdón. Entonces, si nosotros vemos cuánto sería ese R sería de 0.4, porque nos están preguntando las componentes N y T en el punto B. Entonces, ¿qué sería? Sería alfa, porque aquí solo nos preguntan por como tal las componentes, entonces solo nos interesa su magnitud. Sería alfa por R, que en este caso sería los 20 radianes segundo cuadrado por el R, que sería 0.4. Vamos a ver que la aceleración tangencial es de 8 metros entre segundo al cuadrado. Y ahora vamos a más bien obtener la componente normal. ¿Que cuánto es la velocidad? Que es 25,43 al cuadrado por el R, que sería 0.4. Que si metemos esto en la calculadora nos da que es 258,67. Para que vean que se todavía sigue aplicando esta ecuación de que hemos utilizado en componentes lineales, bueno, aparte de Newton como tal, no, mentira. Bueno, sí, lo que usábamos antes, hagámoslo con la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad a n? Vemos que sería, bueno, la velocidad tangencial estaba por la velocidad angular, que vemos que en la posición después de las dos revoluciones es de 25,43 por 0.4. Esta sería nuestra velocidad tangencial. Vemos, sí, y entre el radio curvatura, que sería el 0.4, vamos a ver que esto nos tiene que dar igual los 258,57. Bueno, puede variar porque aquí estamos dando otros valores. Sería 25, 23 al cuadrado. Y nos tiene que dar el mismo resultado. Porque vemos que aquí la velocidad tangencial está relacionada con la velocidad angular. No sé si, con la velocidad angular, perdón. No sé si les quedó claro o tienen alguna duda en este ejercicio. Bueno, esta es la solución, perdón. Ahora, y también las unidades, estos son metros entre segundo al cuadrado. Lo mismo acá. Bueno, y estas son las respuestas. Ya estaba bien. No sé si tienen alguna duda, podemos pasar al siguiente ejercicio. No, está bien. Ok, gracias. Ok, vamos a pasar al ejercicio 1611, que nos dice lo siguiente. La cuerda que se enrolla alrededor del disco recibe una aceleración de A de igual a 10t por metro entre segundo cuadrado, donde t sean segundos. A partir del reposo determina el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular del disco cuando t es 3 segundos. Vamos ¿qué podemos ver en este ejercicio? ¿Alguno me puede decir que aquí es lo importante ver? Bueno, aquí se los va a marcar. Esto de acá. ¿Qué es lo importante ver en este ejercicio? Que no tenemos en nosotros, bueno, que no tuvimos en el ejercicio anterior con respecto a la aceleración. La función. Sí, porque vemos que en este caso nosotros tenemos que la aceleración no es constante, va a variar con el tiempo. Entonces, veamos que
nos están diciendo que este punto de acá, este punto exterior, tiene una aceleración tangencial de 10 por t. Entonces, vemos que nosotros tenemos que, si nosotros tomamos este radio aquí, que es de 0.5, nosotros podemos obtener la aceleración angular. Si nosotros recordamos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el r. Entonces aquí vemos que, bueno, de hecho copio lo mismo. ¿Qué podemos obtener acá? Podemos obtener una expresión para la aceleración angular. Entonces sería la aceleración tangencial entre el r, y aquí sería los 10 t entre el r, que el r es de 0.5. Entonces aquí tendremos que la expresión para la aceleración angular es de 20 por t. Y si nosotros recordamos que, vemos que nos preguntan por las tres componentes angulares, cuando t es igual a 3. ¿Qué podemos hacer? Veamos que podemos integrar esto, porque si nosotros recordamos, la aceleración angular es la segunda derivada de zeta con respecto al tiempo. Entonces, si nosotros, o más bien, que es la derivada de la velocidad angular. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Si nosotros integramos esto, obtendríamos la velocidad angular, y si volvemos a integrar esto, tendríamos la velocidad e, la posición angular. Entonces, si nosotros integramos 20t, perdón, que esa sería la expresión para la velocidad angular, porque veamos que si nosotros si derivamos el desplazamiento angular, tenemos la velocidad angular, y si volvemos a derivar el desplazamiento, la velocidad angular, tendríamos lo que vendría siendo el alfa. Y podemos aplicar lo mismo a la inversa. Si integramos, si integramos la aceleración angular, obtenemos la velocidad angular, y si integramos la velocidad angular, obtenemos el desplazamiento angular. Entonces acá, si integramos esto, nos da que omega es igual a 10t al cuadrado. Y si volvemos a integrar esta expresión, obtenemos que el desplazamiento angular estaba por 10 tercios de t al cubo. Entonces, veamos que aquí ya tenemos las tres expresiones, y lo único que tenemos que hacer es evaluar en t es igual a 3, que sería, en este caso sería que la aceleración angular es igual a 20 por 3, que nos da 60, que el omega es 10 por 3 al cuadrado, que nos da 90, y más bien que zeta es 10 tercios de t, 10 tercios por 3 al cubo, y esto nos da que sería 90 radianes. Bueno, y estos son radianes entre segundo. Estos radianes entre segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? No, creo que todo está bien. Ok, Sí, todo bien. ok. Que ya aquí empezamos a elevar un poquito los ejercicios. Este es el 1613, que nos dice lo siguiente. La potencia de un motor de autobús se transmite utilizando el dispositivo de banda y polea que se ilustra. Si el motor gira la polea a una velocidad angular de 60 radianes en 3 segundos, determina las velocidades angulares de la polea B del generador y la polea C del aire acondicionado. El eje D está conectado rígidamente a B y gira con esta. Ok. Veamos que, y aquí ya vamos a tener relaciones entre dos cuerpos distintos. ¿Cómo se resuelven estos ejercicios? Así, para que vean el algoritmo de cómo se resuelven estos ejercicios. Veamos que tenemos este punto acá. A ver si puedo hacer esto un toquecito mejor. Vamos a hacerlo con el más fácil.
Y aquí tenemos esta polea grande. Que podemos ver aquí, si nosotros tomamos este punto P y llamamos este punto, bueno, más bien pongámosle punto A. Y aquí tenemos este punto A', o llamámosle punto B. Estos dos, bueno, voy a marcarlos con anaranjado porque se vea mejor. Vamos a ver que estos dos puntos tienen la misma velocidad. Asumiendo que no hay pérdidas por las poleas, porque estamos en condiciones ideales, nosotros vamos a ver que estos dos puntos tienen la misma velocidad. Entonces, veamos que si decimos que VA es igual a VB, aquí tenemos su velocidad angular en esta dirección. Podemos relacionar ambas velocidades y por ende podemos relacionar sus velocidades angulares. Y si nosotros utilizamos la expresión de que V es omega por R, podemos decir lo siguiente, porque, bueno, igual aquí no solo nos interesan sus magnitudes, entonces podemos decir que omega A por RA es igual a omega B por RB, y nos interesa obtener omega B, que vendría siendo omega A por RA entre RB. Y si nosotros metemos los valores que ya se nos dan, sería 60 radianes por el RA, sí, el RA que es de 75. La verdad aquí no importan las unidades porque al final se van a terminar cancelando. Y lo que nos interesa es la relación entre radios, entre los 25 de la polea pequeña, que está acá. Obtenemos que omega B es de, ¿cuánto le queda? 180 radianes entre segundo. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta lo que nos dice el enunciado. Vean que se dice que el eje D está conectado rígidamente con B. ¿Qué quiere decir? Que este eje D, que vendría siendo este disquito pequeño acá, bueno, lo estamos viendo desde arriba, tiene la misma velocidad angular que con el engrane, bueno, con la polea B. Entonces podemos obtener esta velocidad de acá y aplicamos la misma, el mismo principio que utilizamos en la primera parte. Es decir, que este punto P, bueno, este punto de acá, perdón, a ver, si no quiere, aquí está. Que este punto, llamémosle este punto B', y que este punto VC, bueno, este punto C, que estas ambas velocidades son iguales. Y es la misma relación que vamos a decir que VC es igual a VB'. Entonces, ¿qué sería? Que omega C por RC es igual a omega B por RC', porque vamos que ya no es este radio pequeño, que estamos usando casi no es que es el radio grande como tal, que serían el de 100 milímetros, y aquí nos interesa omega C, entonces despejamos omega C, vendría siendo omega B por RB', perdón, pucha, no se me... entre RC. Entonces que omega C nada más es de meter los valores que ya obteníamos, que serían los 180 radianes entre segundo, por el RB, que es de 100, entre el RC, que el RC es de 50, y aquí obtenemos que el omega C es de 360 radianes entre segundo. Y esta sería la solución del ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta o necesitan que me devuelva. No, creo que lo más complicadillo era definirlo, porque el resto son puros radios y omegas, digamos. Sí, vamos a ver que estas relaciones siempre se pueden utilizar en varios ejercicios. Entonces, es más o menos así es como se resuelve. De hecho, para varios ejercicios nosotros vamos a tomar que para un cuerpo, de hecho eso es lo que vamos a ver en los últimos tres ejercicios, que vamos a tener puntos de conexión, por ejemplo, en dos brazos mecánicos, y vamos a decir, por ejemplo, que esta velocidad que tiene, llamémosle este A y este B, que la velocidad B
bueno, lo vamos a obtener desde A, B, y también la vamos a tomar con respecto, por ejemplo, desde este otro término que nos ven que sería C. Aquí tenemos otra polea que está girando. Y vamos a decir que tenemos también VB desde C. Y al final nosotros vamos a decir que VB es igual a VB. Entonces, porque es un punto, aquí no aplica decir lo que nosotros decíamos, que eso siempre se los dicen en la teoría, que aquí no es como en Newton, que aquí no tenemos acción-reacción, aquí los elementos tienen, en ese mismo punto tienen la misma velocidad. Ese punto de unión tiene la misma velocidad para ambos cuerpos. Entonces de ahí nosotros vamos a partir para hacer una igualdad y obtener, bueno, igualar componentes y ahí obtener algunos datos de interés que vamos a ver más adelante. De hecho, este ejercicio se aplica a esto. Bueno, ya continuando, que este es el ejercicio 1630, que nos dice lo siguiente. En el instante indicado, el engrane A gira con una velocidad angular constante de 6 radianes entre segundo. Determine la velocidad angular máxima del engrane B y la velocidad máxima del punto C. Ok, voy a hacer un pequeño diagrama acá para que quede un toquecito más claro. Aquí está. Vean que se nos dicen que en este ejercicio nosotros que tenemos que esta velocidad angular es de 6 radianes entre segundo. Entonces, desde acá, ahí fue pucha. Eso es omega A. Veamos que vamos a hacer nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer siempre que tengamos un punto de unión, porque vemos que este punto para ambos engranes, que es el punto de contacto, va a tener la misma velocidad. Es decir, este punto tiene la misma velocidad tanto para el engrane A para el engrane B. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir que, bueno, vamos a extender un brazo de palanca. Vamos a hacerlo primero desde A. Entonces, aquí tenemos A. Aquí tenemos R. Llamamos este punto P. Entonces sería RP de A. Y que recordemos que nosotros siempre vamos a decir la siguiente. Ay, pucha. Nosotros siempre vamos a utilizar esta ecuación. Que la velocidad de P es igual a la velocidad de A más la velocidad de P con respecto a A. Que sería la velocidad de A más omega A por cruz RP, perdón, de A. Como nosotros vemos que A es un punto fijo, nosotros de una vez podemos decir que esto es 0. Entonces sería nada más el producto cruz de omega, que aquí ya sí toma importancia ya hacerlo. Bueno, nada más lo voy a hacer, pero uno siempre puede omitirlo, pero aquí lo importante es que hagamos lo siguiente. Yo lo voy a hacer por coordenadas, pero yo ya sé que esta velocidad va hacia abajo. Entonces yo ya sé que esto es en J negativo, bueno, menos Y. Entonces, para que vayamos practicando los productos cruz. Entonces aquí tenemos esto de acá, siempre ayuda mucho a hacer los productos cruz. Estas son las direcciones positivas. ¿Cuánto sería? Bueno, aquí tenemos que omega es de 6 radianes entre segundo, digamos que es en K positivo. Cruz RP de A. Si nosotros ubicamos aquí nuestro eje de coordenadas y medimos a P, ¿en qué dirección está? Está en menos I, que serían esta diagonal que tenemos aquí, que es de 50, no mentira, esa diagonal de ahí es de 100 entre raíz de 2. Y aquí tenemos igual que poner el signo, 100 entre raíz de 2 en I, porque vemos que está hacia la izquierda, es decir, es en X negativo. Entonces vemos que si hacemos ese producto cruz,
si hacemos, bueno, aquí se me fue a poner K, si hacemos K cruz I, nos da J, pero como tenemos un menos, nos da menos J. Quedamos que si tiene concuerda porque con lo que tenemos en el diagrama. Entonces sería menos 424,26 milímetros entre segundo. Porque vemos que estas dimensiones están dadas en milímetros. Ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero desde B. Entonces aquí tenemos el punto B. Igual vamos a analizar el punto P. Sí, este sería RP de B. Pero aquí estamos asumiendo nuestras coordenadas está acá. Y vamos a medir P desde B. Lo mismo que habíamos aplicado en la parte anterior. VP es igual a la velocidad de B, perdón, más bien, es de B, más la velocidad de P con respecto de B. Y esto como se ve, bueno, igual, B es un punto fijo, entonces esto es 0. Entonces, ¿qué sería? Y vamos de aquí una vez que yo ya puedo decir que la dirección de esta velocidad angular de B es en K negativo. Entonces, veamos que aquí yo tendría, que sería menos omega B cruz RP de B. ¿Qué cuánto es eso? Sería 50 en J positivo, porque vemos que si nosotros ponemos nuestra referencia bueno, nuestra referencia en B y medimos P, está hacia la derecha, es decir, va a ser un X positivo. Entonces, ¿qué sería? Menos omega B, que eso es en K, cruz 50 en I positivo. Si nosotros hacemos K por I, nos da J, pero nos da en Y negativo, por el menos que tenemos acá. Así que sería VP es de 50 menos 50 por omega B mentira, no, por 50 por omega B en I, menos J. Entonces, lo mismo que les he dicho, entonces nosotros decimos que la velocidad de P es igual a la velocidad de P. Y veamos que solo tenemos componentes en J. Y aquí se me fue a poner que esto es en J. Entonces, sería menos 50 omega B es igual a menos 424,26. Y que si nos mandamos despejamos B, que sería que vamos a ver que omega B es de 8,49 radianes entre segundo. Y todavía no hemos terminado el ejercicio porque aquí nos preguntan la velocidad de este punto C. Y si nosotros veamos que nosotros, bueno, aquí nos preguntan por la velocidad máxima. Cuando nos piden velocidad, están pidiendo nos están pidiendo su dirección, tanto no solo su magnitud. Entonces de aquí, bueno, veamos que si yo extiendo un brazo de palanca, su velocidad estaría en esta dirección. Entonces, con este C, sería VC. Entonces si yo hago VC es igual a la velocidad de B más VC de B, bueno, la velocidad de B0, esto es igual a la velocidad angular de B, que es en K negativo, bueno, cruz, todavía no pongamos las direcciones, por RC de B. Vemos que puedo hacer tanto esto por la parte, digamos, de cálculo por su parte vectorial, o puedo hacerlo nada más por magnitudes y ver que ocupamos que la velocidad siempre va a ser tangencial al RC de B. Entonces, puedo hacer, bueno, porque vemos que les da igual. Y sería omega C
omega B, que es menos 8,49 en K cruz RCB, vemos que serían 50 menos 50 en I más 50 en J. Y si nosotros hacemos este producto cruz, vamos a ver que la velocidad de B sería K cruz I, bueno, por ese menos nos da menos J, entonces aquí sería menos, ya les digo punto A, 8,49 por 50. Ah, no, mentira, da en K positivo por este menos de acá. 424,5 en J, sí, en J. Más, no, igual, 5 en I. Entonces, ordenando esto con IJ sería 425, 424,5 en I más 424,5 en J. Que si vemos tiene sentido, porque si vemos que nos están dando componente en X sin Y positivas, es decir, vamos que serían, si tienen concordancia, porque vemos que sería hacia la derecha y hacia arriba. O también, y si nosotros metemos esto dentro de la raíz, para obtener el valor como tal de su vector resultante, vamos a ver que la velocidad de C es, pues si quieren lo meten en la calculadora para que vean, 424,5 al cuadrado más 424,5 al cuadrado dentro de la raíz nos da 600 milímetros entre segundo, o bien podemos decir que sería 0,6 metros entre segundo. Y si nosotros aplicamos un poco de geometría aquí, podemos ver que este ángulo sería de 45. Y aquí decimos que sería con un ángulo de 45. Y esta sería la solución. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio, o ya podemos pasar con ya con los que sí son un poquitito más fuertes, o si les quedó todo claro. A mí sí, casi todo es vectorial, nada más de tener un poco de cuidado ahí. Lo que tal vez me costó tal vez ver es VP cuando la calculó, que era el omega cruz R de P por B, pero ahí el resto casi todo es muy sencillo. En esta parte de acá, Sí, digamos, al puro principio el verlo, más que todo el VP, porque yo no lo hubiera calculado seguro, lo hubiera calculado, pero no lo hubiera definido como VP. Hubiera no, definido diferente. pero igual si lo que hay que tener en cuenta es que nosotros que esta es la componente de rotación que hay que recordar. Entonces siempre es con la parte, digamos, ¿cómo se llama? Con la velocidad angular y ese brazo de palanca, por así decirlo. Ujú. Otra cosa es que yo le hubiera puesto radio de B, entonces tal vez ahí me hubiera perdido. Sí, es válido porque, bueno, sí es válido ponerlo, pero siempre que tengas en cuenta que lo estás midiendo desde B. Ajá. Digamos que estás, Bueno, es que si usted se colocó, si el observador estuviera en P. no, como si el observador estuviera en B y estoy viendo a P. Es que eso es lo que me cuesta a mí, a ver, no sé, entender eso. Es algo lo más tonto del mundo, pero es lo que más me cuesta. Sí, no, nada más es falta de costumbre de verlo, porque ¿por qué escogemos B? Porque B es un punto de velocidad cero. Entonces, por eso es que siempre se escoge. Y ese punto de velocidad cero es el que nos interesa para poder hacer ese VP de B. Porque a la hora de hacer la suma, que yo les he dicho que vamos a ver que la velocidad de hecho aquí la taché, que la velocidad debe cero, porque nos facilita mucho más verlo y solo tenemos que hacer el cálculo de la velocidad tangencial por la velocidad angular. Pues que Ujú. sería, que es el omega por el radio. Pero nada más es Ok. parte de costumbre igual. Siento que a mí lo que me cuesta es el observador. Sí, Sé sí. dónde va, lo puedo colocar bien, pero
No sé qué es lo que estoy observando. Sí, tienes que fijarte. Lo que sirve a veces es, por ejemplo, lo que yo hago es, no sé, bueno, es que hacer un pequeño como indicador aquí, que ese es el nuevo punto bueno, mi nueva referencia. Puedes hacerlo con tal de que te sirva para ver y no olvidar cuál es el punto que estás midiendo. Nada más como pequeña anotación. Lo que puedes hacer es también colocar tu dedo en la posición que estás viendo o la posición desde donde estás midiendo para poder guiarte. Igual ahorita en los siguientes ejercicios vamos a ver que ahí sí vamos a tener que tener en cuenta algunas otras cosillas. Perdón. Ok. Este es el 1658 que nos dice lo siguiente. Si el bloque C se mueve hacia abajo con una velocidad de 4 pies por segundo, determine la velocidad angular de la barra B en el instante mostrado. Ok, esto es guía de cómo resolver estos ejercicios. Nosotros siempre vamos a partir, esto tómanlo como nota, siempre partimos del cuerpo del que tengamos, Pues puedes repetir, es que se te quedó pegado ahí. Bueno, el internet se pegó y no te escuché. ok, un chance porque no puedo borrar esto. Que siempre partimos del cuerpo del cual tengamos más información. Que en este caso sería el eslabón AB, porque vamos que sabemos de fijo que a menos de que esto es también como nota, nosotros hasta que, si no tenemos algo certero de que un cuerpo está en traslación o rotación, lo asumimos como movimiento plano general. Por ejemplo, esta barra BC, nosotros no podemos saber si está en traslación, si solo está en traslación o si solo está en rotación o si está en movimiento plano general. Por eso siempre tenemos que asumir que está en movimiento plano general, porque nos incluye las dos componentes, tanto la rotacional como la traslación. Por eso, si no sabemos, siempre asumimos que está en rotación, movimiento plano general. ¿Y eso qué implica? Que nosotros vamos a decir que va a tener una velocidad angular y que va a tener una traslación. Ahora, partiendo de AB, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos este eslabón aquí que está girando con respecto de A. Veamos que tiene una velocidad angular. Y veamos que de fijo, ya nosotros sabemos que este cuerpo está en rotación. Porque vemos que tiene un punto fijo. Y aquí se nos dice más sobra por este miembro que tiene acá, que es el punto de giro. Perdón. Entonces vemos que podemos obtener la velocidad de B. Y una vez nosotros sabemos que es en J negativo. Porque vemos que su velocidad angular, esto de color, es en esta dirección. Y vemos que es una velocidad, si ustedes hacen el producto cruz de menos, porque, bueno, igual aquí vamos a hacerlo para que no omitir pasos. Vemos que yo voy a hacer lo mismo, velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto de A, la velocidad de A es 0. Entonces yo digo que la velocidad de B es igual a omega AB cruz RB de A. Entonces, aquí yo establezco, mi observador es A, entonces yo establezco un pequeño eje de coordenadas aquí, nada más como imaginándomelo, y yo voy a medir B desde este eje de coordenadas. Si yo mido de aquí a acá, vemos que esta es a la derecha, entonces sería un X positivo. Entonces sería omega B es igual a menos, nos dicen que esa velocidad angular de menos, no lo dan. Mentira, no tenemos que partir de este cuerpo, tenemos que partir. No nos están dando esa velocidad angular, pero igual podemos dejarlo en términos de omega b. Veamos que es una velocidad en k negativo, entonces sería menos omega b en k cruz 2 en i positivo. Si ustedes hacen el producto cruz de aquí, veamos que de una vez sabemos que esto es menos 2 omega b
en J. Porque veamos que si nosotros hacemos, bueno, esto es un IJK. Si hacemos K cruz I, nos da J positivo, pero por el menos que tenemos del K, nos da menos J. Entonces aquí está la primera expresión que nosotros tenemos para la velocidad angular, para la velocidad de V. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos obtener la velocidad de V con respecto del eslabón BC. ¿Y cómo hacemos esto? Veamos que, bueno, aquí yo voy a hacer el dibujillo. Pucha, voy a hacerlo con, tratar de hacerlo porque con esto queda muy complicado. Y más o menos quedó. Veamos que yo ya sé algo de fijo de este punto C. Vemos que yo tengo que esta velocidad de acá es de 4 pies entre segundo. Esta es la velocidad de C. Y aquí yo tengo el punto B. Ahora, como les venía mencionando anteriormente, nosotros cuando utilicemos esta ecuación de VB, bueno, en este caso más bien sería VB es la velocidad de C más la velocidad de B con respecto a C. Bueno, igual aquí voy a marcarlo con otro color. Yo establezco un eje de coordenadas desde el punto donde estoy midiendo, que en este caso sería C. Y voy a medir, bueno, aquí se me fue a ponerlo. Esto es de 30 grados, si no me equivoco. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, vamos que ya aquí ya nosotros no podemos decir que VS es 0 porque recordemos que nosotros, esta es la componente de traslación y esta es la rotación. Entonces de aquí veamos que sería V, bueno, voy a ponerlo más abajo para que sea mejor. V es igual. Veamos que esos 4 son en menos J. Menos, menos J más. Vamos a asumir una dirección positiva porque yo no sé en qué dirección está rotando. Entonces yo voy a decir que mi barra PC está girando en K positivo, que es en esta dirección. Entonces, ¿qué sería? Omega BC en K, cruz, y hoy aquí tengo que hacer un toquecito del dibujo, cruz R, B de C, que sería menos 4 en J, más omega BC en K positivo, cruz, y aquí sí tenemos que hacer el RBA, vemos que sería, estamos midiendo, voy a marcarlo con otro color, no voy a hacer este un toque más grande, escucha. Ahí está. Vemos que yo voy a tomar igual. Voy a marcarlo con... ¿Qué color puede servir? Pongámosle azul. Igual, este es mi marco de referencia, este verde acá. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a extender un brazo de palanca desde B hasta C. Que sería esto de acá. Vemos que es hacia la izquierda, es hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces yo ya sé que esas dos componentes son negativas, tanto en I como en J. Entonces aquí sería menos B. Ay, no, mentira. Cruz. ¿Cuánto es la componente en X? Veamos que se nos dice que esto es un largo de 3 pies. Entonces, ¿qué sería? Menos 3, porque recordemos que ambas son negativas. Menos 3 en I por coseno de 30. Esta es la componente en I. Menos 3 por seno de 30 en J. Y si nosotros hacemos esos productos cruz, vamos a ver que, por eso es que hay que hacer práctica. Que sería omega C, bueno, K por I nos va a dar J, pero por ese menos nos va a dar menos J, entonces esto sería, ¿cuánto era? 3 por coseno de 30.
2,50, ah, sí, 2,598 por omega BC en J. Y si hacemos K por J nos va a dar menos I. Pero por el menos que teníamos de la J, nos va a dar I positivo. Entonces aquí sería más bien, más un medio de, de I. Ay, mentira, me faltó el omega BC. Y esto en I. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que esto tiene que tener sentido. ¿Qué quiere decir esto? Es porque nosotros estamos viendo, cuando vemos la parte de rotación, estamos asumiendo que ese es un punto fijo. Pero nosotros vamos a asumir como está girando, como está girando y estamos tomando esto como un punto fijo, vamos a ver que vamos a tener esta velocidad tangencial. Obviamente nosotros sabemos que esto no existe, pero eso es lo que estamos asumiendo, que esta es la parte de rotación. Estamos asumiendo que C es un punto fijo y B está girando con respecto a C. Entonces para eso ocupamos el RS. Y si nosotros vemos estas componentes, tenemos menos en I y más en J. Y esto tiene sentido porque vemos que estamos hacia abajo en J, que por eso tenemos el menos por eso tenemos este menos. Y más bien vamos a ver que en X es hacia la izquierda. Entonces por eso vemos que esta componente en I es positiva. Entonces, ya con esta ecuación, vemos que nosotros podemos decir que VB es igual a VB. Y vemos que sería 2 omega AB en J es igual a 2,598. Ay, mentira, no lo hice desordenado, perdón. 1,5 en omega BC en I menos 4 menos 2,598 omega BC. Ay, que pucha, no, mentira, eso no. Aquí un omega BC es un más, pero aquí dentro está este menos. Y todo esto en J. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Nosotros podemos irnos por componentes. Nos podemos ir en componentes en I y en componentes en J. Bueno, vamos a irnos primero por las componentes en J para que veamos algo. No, mentira, en las componentes en I. No. Si nosotros vamos en componentes en I, veamos que en la parte izquierda de la ecuación no tenemos nada. Entonces tenemos que 0 es igual a la componente en I de la derecha. Y quedamos 1,5 por omega BC. Y aquí sacamos que omega BC es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la barra no está rotando. Ahora, lo que les he dicho al inicio, nosotros no podemos asumir que un cuerpo está o en rotación pura o en traslación o solo en traslación, porque nosotros no sabemos si su velocidad angular es cero o más bien que su traslación es igual a cero. Eso es lo único que me lo va a decir, o es bien, o la configuración del ejercicio, por ejemplo, que esta barra B está apoyada, bueno, tiene un punto fijo que sería A, o bien, y es la única manera en que nosotros podemos decir que, por ejemplo, un cuerpo está en rotación pura. Nosotros en el momento que nos vayamos a dar cuenta que una componente, por eso no podemos asumir que su velocidad angular es cero, porque no vamos a saber. Aquí ya, eso me lo hizo la misma matemática del ejercicio, me va a decir que su velocidad angular es cero. Pero por eso nunca podemos asumir que un cuerpo no está o está solo en rotación pura o solo está en traslación, porque podríamos omitir que tenga su velocidad angular también, o más bien tenga traslación. Por eso hay que tener mucho cuidado y siempre se les dice que en estos ejercicios ustedes tienen que asumir que el cuerpo, a menos de que tengan algo muy obvio que les diga que solo está en traslación o rotación, que asuman que ese cuerpo está en un movimiento plano general. Y ahora con eso podemos pasar a la parte de las componentes en Y. Entonces, ¿qué tenemos? Que sería menos 2 omega B es igual a menos 4 menos 2,598 omega BC. Ya sabemos que esto es cero, entonces esto se me hace cero. Entonces obtenemos que omega B AB es igual a 2.
radianes entre segundo. Les quedó claro el ejercicio, ocupan que me vuelvan a algún punto. Ya sé que aquí ya si tienen una duda, díganla, porque esos ejercicios sí es un toquecito, sí hay que tenerle mucho ojo. No sé si tienen alguna duda, ocupan que me vuelvan a algún punto. O- Yo estoy bien, nada más es de Sí, tener ese cuidado. ok, ¿vos, Eduardo? bien, bien, también eso era lo que te iba a decir. Son Ok, ejercicios que hay que tener cuidado y que hay que hacer más como para agarrar el volado. sí, sí, como les digo, estos ejercicios ustedes no pueden, digamos, no hay una fórmula secreta más que hagan ejercicios y que tengan mucho cuidado con los productos crudos, porque anécdota personal, yo en el examen de dinámica, bueno, ya no era Coriolis como tal, por dicha, pero era aceleraciones y velocidades, y es cuestión de orden también, de no dejar nada botado, porque a mí lo que me pasó para no pegarme 100 en el primer examen fue que cambié una I por una J, entonces el resultado se me fue el caño, entonces ahí fue como el único pedazo que tuve. Pero digamos, estos ejercicios son de cuestión de pura práctica y aprender a observar ciertas cosas. De hecho, cuando hagamos ejercicios para antes de ustedes del examen, hay un ejercicio del examen que me hicieron para que lo veamos, que es bastante vacilón de hacer, para que vean cómo se resuelve y más o menos cómo puede ser el calibre de algún ejercicio de cinemática en cuerpo rígido. Entonces, nada más voy a dar un chance al gallo a ver si se quiere callar. Darle unos 30 segundos a ver. No, hombre, mae, ese gallo es místico, mae. No, hombre, a mí me estresa, ¿no? Que me saca me desconcentra, entonces, Mae, un plus de la tutoría ahí para decirle a Catherine el gallo. sí, sí. Bueno, ok, este es el ejercicio 16, 83, que nos dice lo siguiente. El mecanismo formador está diseñado para proporcionar un golpe de corte lento y un retorno rápido a una hoja unida a la corredera en C. Determine la velocidad angular del eslabón CB en el instante mostrado si el eslabón AB gira a 4 revoluciones entre segundo. Ok, aquí ya tenemos que tener un toquecillo de cuidado porque vemos que aquí podríamos tener un centro instantáneo. ¿Cómo vamos a saber nosotros esto? Veamos que si yo, recordemos que un centro instantáneo nosotros lo podemos obtener o bien por un punto de contacto o si nosotros, ¿cómo decirlo? Extendíamos las líneas paralelas de las velocidades. Por ejemplo, digamos que yo de fijo, yo sé que este punto C está restringido a nada más tener una velocidad hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, es decir, solo la tiene en I. Entonces, si yo extiendo una línea perpendicular acá, bueno, bueno, no, mentira, este no era el ejercicio que se hizo con esto, era el siguiente, perdón. Pero igual, aquí hay un centro instantáneo, solo que no es tan fácil de verlo, porque vamos que si yo digo que, bueno, esta velocidad yo conozco que es perpendicular acá, yo puedo extender este brazo de palanca acá, porque yo sé que es de rotación pura. Aquí tengo este punto. Y, eh, hostia, no, este gallo. Yo puedo también extender una línea de acá hasta este punto A. Yo puedo ver que aquí tengo un centro instantáneo. Bueno, hagamos de que eso está alineado aquí en el centro. No es tan fácil de ver. Más bien, esto es un centro instantáneo que sí existe, pero no es tan sencillo de ver porque es como muy forzado, entre comillas. Porque este ejercicio se puede resolver sin el centro instantáneo, que de hecho es como yo lo resolví. Para explicárselos, ya en los otros ejercicios, digamos, en los que siguen, sí podemos ver el centro instantáneo. Pero bueno, igual, esto es como nota, no es necesario que ustedes tengan el centro, solo en ciertos casos sí es necesario que vean el centro instantáneo, pero digamos, si ustedes no lo ven, igual el ejercicio se puede resolver sin el centro instantáneo. De hecho, lo siento, a ver si tengo la solución acá. ¿Dónde era que estaba? Ah,
No, primero hagamos el ejercicio sí en el centro instantáneo para que vean cómo se resuelve. Y después les puedo pasar la solución del libro para que vean cómo es que se obtiene el centro instantáneo, que no es tan fácil de verlo, de hecho. Entonces, ya con esto veamos que yo puedo pasar primero al eslabón AB. Tengo este miembro de acá, que está en rotación pura, porque vemos que tiene un punto A fijo. Entonces vemos que yo tengo que su velocidad angular es de 4 radianes entre segundo, que su largo es de 0.3 metros, y que yo voy a buscar la velocidad del punto B. ¿Por qué? Porque es el punto de interconexión entre este eslabón BC, la B y el BC. Entonces yo ocupo esta velocidad tangencial. Entonces esto es bastante fácil. La ecuación, que la velocidad de B, bueno, esto es B, esta es la velocidad de B, que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto de A, esto es 0. La velocidad de B es igual a omega AB, que es en K positivo, cruz RB de A, que vemos que serían, vamos a decir que igual, para que no se nos olvide, establecemos un eje de referencia aquí y medimos desde A, nos vamos a B. Vamos que esa sea a la derecha hacia arriba, entonces ambas componentes son positivas, entonces sería 0.3 por coseno de 60 en I positivo, más 0.3 seno de 60 en J, y aquí, bueno, esto es, el omega B es de 4, y si metemos esos valores y hacemos los productos cruz, vemos que K por I nos va a dar J positivo, y el A es, omega A es de 4, entonces aquí sería, bueno, 4 por 0.3 por coseno de 60, nos da 0.6 en J, y si hacemos K por J nos va a dar menos I, entonces multiplicando 4 por 0.3 por seno de 60 nos da menos 1,039 en I. Igual, ahora vamos a pasar más bien al eslabón BC. Veamos que en este ejercicio, bueno, vamos a hacer un pequeño bosqueo de cómo es. Son 45 grados. Y eso ahora es 0.125. Y veamos algo. Yo tengo esta velocidad de C. ¿En qué me influye esta velocidad de C? Vemos que este elemento, este collarín, o lo que sea este elemento que está en C, está restringido nada más a moverse en X, nada más en X. Puede moverse o bien en X positivo o en X negativo. Yo voy a asumir que se mueve hacia X negativo. Entonces, si yo analizo, bueno, este es C, este es B, igual vemos que, puse V. Yo puedo igual analizar B desde C. Entonces sería la velocidad de C más la velocidad de B con respecto a C, igual, lo mismo que veníamos haciendo antes, establecemos un eje de referencia aquí y medimos, nos vamos desde C a B, vemos que esa componente va a ser negativa en Y, pero positiva en X. Entonces, vemos que ya aquí no sabemos que la velocidad de C es 0, entonces nosotros vamos a asumir que es hacia la izquierda, es decir, en VC en Y negativo, más, démosle una dirección a la velocidad angular, digamos que es en K positivo. Entonces vamos a ver que la velocidad omega BC, K positivo, cruz, 0.25 por cos de 45. Vamos que es hacia la derecha, entonces positivo. Esto es en I, menos 0.125 por cos de 45 en J, y esto es negativo porque vemos que estamos hacia abajo. Entonces la velocidad de B, si nosotros hacemos los productos cruz bien, sería vamos que si hacemos K por I nos va a dar J, entonces sería raíz de
2 entre 16 por omega BC. Si hacemos K por J nos va a dar menos I, pero por el menos que tenía la J nos va a dar en I positivo. Entonces va a ser raíz de 16 por omega BC. Esto es en J y esto es en I. Entonces aquí obtenemos que la velocidad de B es igual a menos VC. Uy, aquí se me olvidó poner omega BC menos la velocidad de C, esto en I, más omega BC en J. Igual lo mismo, nosotros llegamos. Yo ahora en adelante lo que voy a hacer es nada más decir que VB es igual a VB y mover de una vez al componente de hacer la igualdad para ahorrarnos tiempo. Entonces aquí sería que X es que de X es, bueno, que tenemos componentes en X, vemos que tenemos el menos 1,039, entonces sería menos 1,039 es igual a, que tenemos en Y aquí, a raíz de 2 entre 16 por omega BC menos VC. Vemos que aquí tengo dos incógnitas, entonces no me sirve, entonces me voy a la componente en Y, que tenemos en Y en el lado izquierdo, o bueno, en la primera ecuación 0.6, y en la ecuación, en la segunda ecuación, voy a poner los indicativos, esto sería 1 y esto es 2. Entonces de aquí sería 0.6 y que tenemos en el otro lado de la ecuación en J, tenemos raíz de 2 sobre 16 omega BC. Entonces, si nosotros despegamos de aquí, obtenemos que omega BC es de, ¿cuánto es que damos el resultado? Aquí está, 6,79 radianes en 3 segundos. Y esta sería la solución del ejercicio. Ahora, ya casi les enseño la solución del ejercicio para que vean que es la misma que da, porque de hecho yo no usé el centro instantáneo que se muestra en el libro. ¿Dónde está? Está el Healer. Ah, mira, ya lo tenía abierto. Sí, vemos que aquí tenemos el centro instantáneo. Igual ellos lo que hacen es extender las líneas. Vamos que nosotros sabemos que de el miembro... Ay, no puedo rayar. No sé si puedo... Uy, sí. Ok. Vemos que nosotros sabemos que la velocidad de B desde el eslabón A, B, digamos desde acá, tenía esta dirección aproximadamente. Entonces ellos mantienen esta dirección y colocan tienen las líneas perpendiculares que son estas de acá. Y donde coinciden esas líneas perpendiculares a las velocidades, eso es el centro instantáneo. Ahora ven que de aquí, de hecho el ejercicio lo resumen bastante. ¿Y qué vamos a ver con respecto a ese centro instantáneo? Que, ay, pucha, esta cosa no responde. De hecho, ven que aquí la resolución es la misma. Es 6,79 radianes entre segundo. Solo que ellos aquí lo hicieron mucho más rápido porque aquí lo hicieron con respecto al centro instantáneo. Y bueno, para los centros instantáneos hay que tener en cuenta los ángulos que hay. Entonces, hay que practicarlo, digamos, la parte de ángulos. Ok, ¿qué hora es? ¿Cuántos ejercicios? Ah, nos quedan nada más 2. Ok. Bueno, el último es bastante rápido. Bueno, no les pregunté si tenían alguna duda, si les quedó claro. ¿Todo bien? Ok, estamos. Ok, entonces, este es el 1687, que nos dice, la varilla se gira con una velocidad angular de 4 radianes entre segundos, determina las velocidades angulares de las varillas A y B en el instante mostrado. Veamos que nosotros de una vez podemos partir de la barra CD. Vemos que tenemos una velocidad angular en esta dirección. Y vemos que por la orientación nosotros de una vez podemos ver que esta velocidad de C
es completamente en X negativo. Entonces yo puedo saltarme toda la multiplicación, bueno, el producto cruz, y decir que la velocidad de C es igual a el radio, que es de 0.5 por menos, porque ya sabemos que es en Y negativo, por los 4 radianes, que vamos a ver que la velocidad de C es igual a 0. Es más bien 4, menos 2 en Y. De hecho, si quieren pueden hacer el producto cruz, que van a ver que les va a dar lo mismo, porque es en K positivo y en Y positivo. Entonces, si hacemos K por Y positivo, no, mentira, es K por J positivo. Entonces, si ustedes hacen K por J, nos va a dar menos I. Y ya con eso, vamos que podemos pasar lo más bien a la B. Estamos acá. Mucha. Igual, vemos que yo una vez aquí supe que esto es en rotación pura. Porque vemos que en ambas varillas yo tengo un punto fijo, que en este caso en el de la barra A sería de la barra B sería A, y que en el caso de la barra CD sería D. Entonces de aquí yo sé que sí, bueno, ¿de dónde podemos asumir esa velocidad angular? Si nosotros más o menos, bueno, normalmente es como buena práctica asumir que tienen una velocidad angular siempre positiva, es decir, en K positivo, que sería en esta dirección. Pero si ustedes quieren jugárselo un poco más y pueden más o menos imaginarse cómo es el movimiento de este cuerpo, yo puedo más o menos inferir que ese cuerpo más bien va a tener una velocidad angular en esta dirección. Entonces, si yo digo esto, que mi omega AB es en K positivo, yo puedo decir lo siguiente. Igual me interesa la velocidad del punto B y ya vamos a ver por qué. Digamos que si yo digo que igual esta velocidad va a ser en esta dirección, y a tener el siguiente valor. La velocidad debe ser omega AB, que veamos que, no, mentira, ese más bien es en K negativo, perdón. Cruz R B de A, esa velocidad debe sería igual a menos omega AB K cruz RBDA, vemos que sería una componente en X positiva y una componente Y negativa, porque si yo pongo aquí mi eje de coordenadas, entonces sería coseno de 30, sí, de 30, perdón, por 1, entonces por eso lo dejo como coseno nada más, en Y positivo menos seno de 30 en J, porque vemos que es hacia abajo. Entonces de aquí vemos que la velocidad de B es de haciendo los productos cruz, que sería menos K por I, nos va a dar menos J, entonces sería menos nuestro raíz de 3 entre 2 omega AB en J, perdón, más, porque sería, mentira, son menos, nos va a dar menos I. Entonces sería menos 0.5 omega AB en I. Cuando yo les digo que tienen sentido con lo que nosotros estamos viendo es que eso es un método de comparación para ver si ustedes están haciendo bien los productos cruz. Por ejemplo, en este caso, vemos que esta velocidad tangencial nosotros sabemos que está más o menos ahorita en esta dirección. Entonces, si nosotros podemos ver que sus componentes son
en X negativo y en Y negativo. Por eso les digo que tienen que revisarlo porque es un método como de chequear de que ustedes hicieron bien por los productos cruz, porque vemos que ambas componentes de esa velocidad B son negativas y tienen concordancia con lo que nosotros dijimos. Ahora, si nosotros vemos estas velocidades, nosotros aproximadamente tenemos aquí, ay, pucha, voy a tratar de hacerlo con el lápiz, bueno, con el... Yo tengo esa velocidad en esta dirección y yo tengo más bien mi velocidad de B, de C más bien en esta dirección. Pucha, esta cosa no quiere ayudar. Y yo puedo llegar y extender líneas perpendiculares, que es lo que siempre se hace. Bueno, pongámosle aquí, que estos son los vectores de velocidad. Si yo extiendo mis líneas, yo extiendo líneas verticales acá, líneas perpendiculares a dichas velocidades, yo puedo llegar y decir que eso sería aproximadamente, y este sería mi centro instantáneo. Ahora bien, ¿cómo podemos ver nosotros este centro instantáneo? Vemos que nosotros tendríamos que, sería un triángulo más o menos con esta forma, que tendría un ángulo de 30. Aquí está nuestro centro instantáneo. Pucha. Eso es para que veamos que de las dos formas da igual. Entonces, aquí tendríamos que esto sería un ángulo de 30, aquí sería 90, y aquí sería 60. No sabemos cuánto es este cateto acá, pero sí sabemos cuánto es este cateto acá, que sería 0.4. Aquí tendríamos a BC, y aquí tenemos a B, y aquí tendríamos a C. Y ahora bien, ¿qué quiere decir? Que aquí tengamos un centro instantáneo, que es donde se le cruzaron esas líneas perpendiculares a las velocidades, que eso es un punto de velocidad cero. Entonces yo puedo calcular tanto la velocidad de C, vemos que yo ya tengo una expresión para la velocidad de C, entonces vemos que aquí ya tenemos los ángulos, entonces podríamos obtener este cateto de acá, por poner un ejemplo. Pongámosle esto a X. Si nosotros hacemos ley de senos, sería que seno de 60 entre 0.4 tiene que ser igual a 0. Tiene que ser igual a X, mentira, a seno de 30 entre X. Y si nosotros despejamos de aquí X sería, esto sí lo estoy haciendo a capela, entonces puede que nos tardemos un poquito, pero sería seno de 30 por 0.4 entre seno de 60. Y aquí tenemos que nuestro X es de 0.23,09 metros. Esta sería esta distancia que es desde el centro instantáneo hasta la velocidad de C. ¿Y qué quiero llegar yo con este centro instantáneo? Que yo puedo decir que todo mi cuerpo está girando con respecto a este centro instantáneo. Pero esa velocidad angular es la de, veamos que lo que pregunta las velocidades angulares de las varillas A y C. Veamos que aquí yo puedo decir de una vez que, diciendo que la velocidad de C es igual a, decimos que es en esta dirección, sería, bueno, la velocidad del centro instantáneo sabemos que es 0, más la velocidad de C con respecto al centro instantáneo, que sería C, sería más bien que lo que estamos buscando aquí es la velocidad angular de el BC. Entonces aquí sería ¿en qué dirección puedo asumir yo? Pues supongamos que es en K positivo. Entonces sería omega BC en K cruz RC
C visto desde CI. Vemos que es en J positivo. Entonces sería eso 0.23,09 en J positivo. Entonces K por I, eso nos va a dar que esa velocidad es igual en 0.2309 omega BC en I negativo. Y yo ya tengo una expresión para la velocidad de C. Bueno, tenemos dos expresiones, de hecho, que es esta y la que hemos utilizado anteriormente. Entonces, veamos que de acá yo puedo llegar y decir que sería, vemos que ambos son componentes en I, entonces sería X es igual, bueno, en los componentes X serían menos 2 en I es igual a menos 0,2309 omega BC, y yo aquí puedo decir que omega BC es igual a 2 punto dividido entre 2 entre 0.2309 nos da que la velocidad angular de BC es de 8,66. Bueno, y esta dirección de la velocidad angular me la dan, de hecho, estas velocidades, porque tienen que tener concordancia. Regresa en 3 segundos, de hecho, y sí da lo mismo que con el otro método, y podemos hacer lo mismo, pero para la velocidad de B. Que más bien igual llamamos este término de acá Y, y aquí vamos a ver que Y sería más bien aplicando ley de senos. Mentira, de hecho Y es la raíz cuadrada de 0.4 al cuadrado más 0.2309 al cuadrado. Y esto nos da un valor de 0,4 más, que es de 0,4619 metros. Ahora ya con esto, nosotros podemos aplicar igual, lo mismo, pero vemos que aquí tenemos un ángulo de 60 o un ángulo de 30 más bien. Entonces tenemos que igual sacar componentes en X y en Y. Entonces la velocidad de B con respecto al centro instantáneo es omega BC, porque veamos que lo estamos dando con respecto a esta velocidad angular. Entonces, ¿de qué sería? Que es en K positivo, cruz RB desde el centro instantáneo, que aquí sí tenemos componentes, entonces ¿qué sería? Omega BC, K1, cruz 0,46, vemos que esta es a la izquierda y hacia arriba, entonces sería menos 0,4619 por coseno de 30 en I más 0,4619 por seno de 30 en J positivo. Si nosotros metemos esto con los valores que teníamos, eso no sé, bueno, en K nos va a dar esto en menos J. Y nosotros sabemos que omega BC es de 88,66 por 0,4619 por coseno de 30. Eso nos va a dar que sería menos 46 en J. K por I, eso nos va a dar igual. Y menos 2 en I. Y ya tenemos dos ecuaciones para la velocidad de B. Si nosotros decimos que la velocidad de B, que de hecho son estas dos, vamos a marcarlas. Vamos a marcarlas de manera. Si yo igualo esas dos ecuaciones y me voy por componentes en X, tendríamos que sería, bueno, de hecho podríamos irnos por cualquiera de las dos componentes, vayámonos por las de Y,
tendríamos que sería 0 menos 0.5 omega AB es igual a menos 2. Y aquí obtenemos que la velocidad de omega AB es de 4 radianes entre segundo. Y nos dio un valor positivo. Eso quiere decir que la dirección que subimos era correcta, que es en esta dirección, que es negativo. Que de hecho igual como estamos haciendo. No sé si tienen alguna pregunta con ese ejercicio. Yo sé que estos ejercicios son muy pesados. Yo fijo, están hartos de los ejercicios y sí, yo sé, son bastante pesados de hacer. Pero como les digo, esto es pura cuestión de práctica. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, les quedó todo claro con este ejercicio. Yo estoy Todo bien. bien. Ok. Igual, les voy a pasar, creo que nosotros, les voy a pasar la solución para que vean. Yo lo hice con otro método. Bueno, con un método, no con otro método, sino que simplemente ignoré el centro instantáneo y lo hice por componentes y igual todas dan los mismos valores, de hecho. Pero para que vean cómo puede funcionar un centro instantáneo. Ahora, bueno, este último ejercicio es como de 2 minutos, entonces ya vamos a terminar. Que nos dice lo siguiente: el engrane de piñón A rueda sobre el engrane dentado B con una velocidad angular de omega igual a 8 radianes entre segundos. Determine la velocidad del engrane dentado C, que sería este de acá. Es decir, nos están pidiendo esta velocidad en el punto C. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado con estos ejercicios. Recordemos los que les había hecho en el inicio, en el resumen teórico, que podemos tener un centro instantáneo como lo hemos tenido en la parte anterior, que es por líneas paralelas a las velocidades, y vamos a encontrar un centro instantáneo, o bien por puntos de contacto, ya sea de una rueda con una superficie, o bien una cremallera o puntos de contacto, por ejemplo, en engranes. En este caso, vemos que ¿qué se nos dice? Vemos que dice que el engrane A, que sería este de acá, rueda sobre el engrane dentado B, es decir, aquí tenemos un centro instantáneo, porque en engranes esto es un punto de velocidad cero. Entonces ya con eso vemos que nos preguntan la velocidad de C. Entonces, haciendo un diagrama, bueno, de aquí tenemos nuestro centro instantáneo. A ver si entendí. Los dos puntitos, el de arriba y el de abajo, son centros instantáneos. No, no. Nosotros nos están preguntando por la velocidad en C. Veamos que se nos dice que, aquí de hecho aquí se nos dice, el piñón A rueda sobre, vamos a marcarlo con color, rueda sobre el engrane dentado B. Es decir, es como que esta fuera nuestra superficie, fuera nuestro suelo, y esta es nuestra rueda. Aquí es el centro instantáneo, el punto de contacto entre el engrane B y el engrane A. Entonces, este es el centro instantáneo. Nosotros no podemos tener dos centros instantáneos simultáneos. O al menos en lo que he visto del curso, no se pueden tener. Es decir, por eso hay que tener en cuenta ¿cómo es que se llama? Lo que nos dice el enunciado. Entonces, más bien, el engrane que se va a mover es el engrane C. Bueno, y el engrane A también, pero digamos, al que se va a transmitir movimiento es el C. Vemos que se nos pide esta velocidad UC. Otra consulta. Ajá. Digamos, si yo estuviera al revés buscando la velocidad de B, C sería mi centro instantáneo. Bueno, aquí podemos ver de una vez que el engrane B es de velocidad cero, porque vemos que es un punto de velocidad cero. Digamos, ese instante, bueno, es que queda muy complicado analizar, pero aquí se nos está diciendo que el engrane A gira sobre el engrane B. Ajá, sí, eso sí lo entiendo. Pero sí, es como si estuviera fijo, pero Sí, digamos, si te preguntaran por la velocidad del engrane B, te tendrían que decir que más bien que el engrane A está girando sobre el engrane C, no sobre el engrane B. ok, sí, es que esa vara se parecen a unas cremalleras que he visto, entonces. Sí, este ejercicio es nada más para que veamos lo de los centros instantáneos, porque hay un ejercicio que es bastante bueno, que de hecho es de Coriolis, que pasa lo siguiente, que nosotros tenemos aquí un engrane, bueno, hagamos de cuenta que eso es un engrane, aquí hay una cremallera, y aquí tiene un puntito que está conectado por dentro de un brazo, de un eslabón ahí, y aquí hay un centro instantáneo porque es un punto de contacto. Aquí está nada más para que viéramos esto, pero digamos, siempre que tengamos un engrane y una cremallera o que está girando con otro engrane, ese es un punto de velocidad cero. Ok, ok. Bueno, continuando, vemos que como tenemos que este es nuestro centro instantáneo y se nos dice que
tenemos una velocidad angular en este sentido, es de 8 radianes entre segundo, podemos calcular fácilmente la velocidad de c. Veamos que sería omega cruz r desde desde C hasta el centro instantáneo. Entonces, si nosotros ubicamos aquí nuestro centro, nuestro eje de referencia, vemos que sería nada más hacia arriba. Medimos C desde C, nos vamos a, desde el centro instantáneo nos vamos a C. Entonces veríamos que sería 2 veces el radio. Y sería en Y positivo. Entonces sería 8 en K positivo, cruz el RC CI, que nos da que es de 0.3 en J. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sería K por J nos da menos I. Entonces esto sería, ¿dónde está? No se inventa el calculadora fácilmente. Nos da que es menos 2.4 en I metros entre segundo. O bien podemos ver que esa velocidad es de 2 metros entre segundo hacia la izquierda. Y esta sería la solución del ejercicio. No sé si quedaron con alguna consulta. ¿Quedó todo claro? Sí, sí, está ahí bien yo. Ok. ¿Vos, Eduardo, qué haces? Sí, también. Ok, no sé si tienen alguna pregunta en general de la tutoría. Yo sé que esta tutoría fue bastante extensa porque estos ejercicios son largos, no porque sean difíciles, sino porque son tediosos por el poco de cálculos de velocidades angulares y velocidades tangenciales. Y vamos a ver que la parte de aceleraciones, si esto es largo, la parte de aceleraciones es mucho más larga porque ahí hay que pasar primero por velocidades para calcular velocidad, hay que pasar por velocidades para calcular aceleraciones. Entonces, sí, pero si no tiene ninguna duda y estamos libres, estamos listos por hoy. Ok, más bien, muchísimas gracias. Una consulta, estos, los ejercicios, yo los estoy buscando, usted los sube, los que va haciendo. Yo tengo, bueno, mentira, yo creo que solo le compartí el Drive bueno, el OneNote a, a Correcto, Eduardo. Santiago. Es que fue Sí, antes de que se uniera sí. Francisco. Francisco, si quieres puedes darme Eh, de, tu correo de, Chico, bueno, de ah, estudiantes tech. el correo con el que puedas revisar, la verdad no importa. Sí, sí, el de estudiantes tech. Chico, Ajá, LOST, lo- ¿cómo fue? Ajá, LOST, ajá, ajá. 1987 arroba gmail, arroba estudiantes tech mejor. CR. Ajá. Sí está bien escrito así. Sí. Ok. Nada más para ver. Ya te tuvo que haber llegado la invitación, entonces ya con eso, pues igual aquí están, de hecho, están todos los archivos de las tutorías anteriores. Entonces ahí por si quieren ir viendo aquí hay otros ejercicios, de hecho. Esto es un ejercicio de examen. Esto lo veo en el OneNote, Sí, todo esto está en el OneNote, digamos. pero Que la es el que, invitación. no, tiene que llegarte al correo. O supongo que Ok. también te puede llegar al OneNote, pero tienes que meterte con tu cuenta estudiantil. Sí, voy a parar de grabar, de hecho.